Bueno, en el anterior video recordamos el proceso entonces para construir un triángulo cuando nos dan las tres medidas de sus tres lados o en el caso de que nos den solo dos medidas de dos de sus lados y un ángulo, utilizando en este caso el transportador y en el caso anterior cuando nos dan las tres medidas el compás. Verificamos que todos sus lados eran según las medidas que nos indicaban y que lo hicimos de manera correcta. Ahora vamos a conocer qué tipos de triángulos hay, porque hay triángulos que se clasifican según sus lados y otros que se clasifican según sus ángulos, como cuando trabajamos los polígonos en el primer periodo. Se clasificaban los polígonos por sus lados, porque unos se llamaban triángulos cuando tenían tres lados, otros se llamaban cuadriláteros cuando tenían cuatro lados, otros pentágonos cuando tenían cinco lados y así sucesivamente. Los nombramos según las características de sus lados. También los clasificamos según sus ángulos, cuando eran polígonos cóncavos o polígonos convexos. En este caso, los triángulos también se clasifican de esa misma manera, según sus lados o según sus ángulos. Vamos a ver cuáles se clasifican según sus lados. Tenemos el triángulo escaleno. ¿Cuál es la característica del triángulo escaleno? Que sus tres lados son desiguales. ¿Cómo así que son desiguales? Todos los tres lados miden diferente longitud, es decir, puede que este lado mida 4 centímetros, este otro lado vemos que es más corto, probablemente mide 2 centímetros, y este último lado de acá puede que mida 3 centímetros. Si comparamos a simple vista, observamos que todos sus ángulos, unos son más cortos, otros son más largos, pero ninguno coincide. Es de igual, es decir, que todos sus tres lados son desiguales, tienen diferente medida de longitud. Lo podemos corroborar empleando la regla y haciendo la medición exacta. Recordemos entonces, el escaleno es cuando sus tres lados son desiguales. El triángulo isósceles es cuando dos de sus lados son iguales, es decir, que solamente dos de sus lados tienen la misma medida de longitud, miden lo mismo. Por ejemplo, este puede que mida 2 centímetros y este otro 2 centímetros, pero el tercer lado ya no mide lo mismo. Es más grande o en algunos casos, perdón, es más largo o en algunos casos es más corto. Por ejemplo, acá podemos observar que este tercer lado es más largo que estos dos. Podría medir 3 centímetros. Recordemos que los isósceles entonces tienen dos de sus lados iguales. Y por último está el triángulo esquilátero que se clasifica según sus lados porque el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Es decir, que todos los tres lados que lo conforman tienen la misma medida. Este debe medir 2 centímetros, este otros 2 centímetros, este otros 2 centímetros y corroboramos que todos tienen la misma medida con la regla. Es decir, cuando veamos la construcción o nos pidan que realicemos la construcción de un triángulo escaleno, debemos corroborar que todos sus tres lados midan de diferente medida. Si nos piden la construcción de un triángulo isósceles, solo dos de sus lados deben tener la misma medida y en un triángulo equilátero los tres deben tener la misma medida con la regla. Ahora, los triángulos que se clasifican según sus ángulos son los siguientes. Inicialmente tenemos el acutángulo. Para esto vamos a recordar los tipos de ángulos inicialmente, que los realizábamos o representábamos con el brazo y que también los tenemos escritos en el cuaderno. Inicialmente vamos a recordar este tipo de ángulo. ¿Cómo se llama este tipo de ángulo? Muy bien, se llama el ángulo agudo, que vemos que es un poquitico más cercano las dos líneas, es decir, que es muy poca la amplitud entre las dos líneas. Este ángulo agudo mide menos de 90 grados. Tiene una apariencia más o menos así. Recuerden que los representamos con el brazo. Tiene entonces una medida exacta de 90 grados y es similar a esto. También teníamos el ángulo recto, que si recordamos es este ángulo que mide exactamente 90 grados y es de este modo. Podemos verificarlo con el transportador y recordamos todos estos
tipos de ángulos. Luego del ángulo recto teníamos el ángulo obtuso, que este mide menos de 180, pero más de 90 grados. Es decir, que es algo así. Y es acá donde se forma. Mide más de 90. Mide más de 90. Y por último teníamos el ángulo llano, que mide exactamente 180 grados. Entonces recordemos y reiteremos. El ángulo agudo menos de 90 grados, el ángulo recto exactamente 90 grados, el ángulo obtuso, que su apariencia es de esta manera y mide más de 90 grados, pero menos de 180, y por último el ángulo llano, que mide exactamente 180. Importante recordar esto antes de verificar cuáles son los tipos de triángulos que se clasifican según sus ángulos. Como ya lo recordamos, vamos a ver la característica de este triángulo acutángulo. Nos dice entonces que este triángulo tiene 3 ángulos agudos, es decir, que tiene 3 de este tipo. 3 ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Si los visualizamos acá, observamos que se forman 3 ángulos. Uno en esta punta, en esta vértice, otro en esta otra vértice y este otro en esta otra vértice. Si corroboramos con un transportador, ya esto no lo corroboramos con la regla, sino con un transportador, podemos verificar que cada uno mide menos de 90 grados. Luego tenemos el triángulo rectángulo, que nos dice que tiene un ángulo recto. Vamos a verificar acá cómo eran los ángulos rectos de este modo y mide exactamente 90 grados. ¿Cuál será entonces el ángulo recto que se forma en este triángulo? Observemos, ¿es este que se forma acá en esta vértice? ¿Es este que se forma acá en esta otra vértice? ¿O es este? ¿Cuál será el ángulo que mide exactamente 90 grados? Es decir, es un ángulo recto. Tenemos entonces que si comparamos aquí este ángulo recto con este vértice que se forma acá, con este ángulo, identificamos que este entonces sería el ángulo recto. Se cumple la característica de un triángulo rectángulo. Por último tenemos el triángulo obtusángulo. ¿A qué nos sonará eso? A obtuso, ¿cierto? La característica de este triángulo obtusángulo es que tiene un ángulo obtuso. Si recordamos que es un ángulo obtuso, es un ángulo que mide más de 90, pero menos de 180. Si observamos acá, miren la apariencia de este ángulo. Este sería un ángulo obtuso. Entonces vamos a comprobar que si cumpla este triángulo que nos muestran acá como ejemplo, esa característica. Vamos a ver los ángulos que se forman en este triángulo. Tenemos que aquí se forma un ángulo, en esta otra vértice se forma otro ángulo y en esta tercera vértice se forma otro ángulo. ¿Cuál se asemeja más al ángulo obtuso? ¿Este primero, este segundo o este tercero? El ángulo que se acerca más a esta apariencia de un ángulo obtuso es el tercer ángulo que formamos. Si comprobamos con un transportador, verificamos que mide más de 90 grados. Y es por esto que se le llama a este tipo de triángulos obtusos, porque tienen un ángulo obtuso. Vamos a observar el siguiente video para que de pronto salgamos de dudas. Nuevamente observemos las características de una manera más práctica, realizando unos tipos de triángulos. Entonces vamos a prestar mucha atención a este siguiente video. Smile and Learn. Hoy aprenderemos el triángulo. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te los contamos. El triángulo es una figura geométrica con 3 lados. 1, 2 y 3. El punto en el que se unen los lados se llama vértice. Y todos los triángulos tienen 3 vértices. En cada vértice encontramos un ángulo interno del triángulo. ¿Sabías que si sumamos todos sus ángulos, el resultado es siempre 180 grados? Podemos clasificar los triángulos según sus lados o según sus ángulos. Si clasificamos los triángulos según sus lados, tenemos 3 tipos: triángulos equiláteros, triángulos isósceles
y triángulos escalenos. Cuando un triángulo tiene 3 lados iguales, se llama equilátero. Cuando un triángulo tiene 2 lados iguales, se llama isósceles. Y si el triángulo tiene todos los lados diferentes, se llama escaleno. Entonces, en este punto del video corroboramos las características que anteriormente habíamos mencionado, que es que un triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales, un triángulo isósceles tiene solo dos de sus lados que tienen la misma medida, y en el triángulo escaleno ninguno de sus lados tiene la misma medida, tiene 3 lados desiguales. Entonces, vamos a seguir observando el video para corroborar las características de la clasificación de triángulos según sus ángulos. Si clasificamos los triángulos según sus ángulos, tenemos 3 tipos: triángulos acutángulos, triángulos rectángulos y triángulos obtusángulos. Cuando un triángulo tiene 3 ángulos agudos, se llama acutángulo. En este momento vamos a intentar recordar, ya no nos dijeron las características de un triángulo acutángulo, que se clasifica según sus ángulos. Vamos a intentar recordar nosotras, teniendo en cuenta la explicación anterior, en el mapa conceptual, cuáles son las características del triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo. Nos tomamos el tiempo, podemos pausar el video y de esta manera poder comprender mejor. Entonces, las invito a que se tomen el tiempo de recordar a ver si acertan en las características teniendo en cuenta lo que nos van a decir en el video. Muy bien, entonces espero que se hayan tomado el tiempo y vamos a verificar si acertaron en las respuestas. Cuando un triángulo tiene un ángulo recto, se llama rectángulo. Y el triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama obtusángulo. Repasemos. Si clasificamos los triángulos según sus lados, tenemos el triángulo equilátero con todos los lados iguales, el triángulo isósceles con 2 lados iguales y el triángulo escaleno en el que todos los lados son diferentes. Y si clasificamos los triángulos según sus ángulos, tenemos el triángulo acutángulo con los 3 ángulos agudos, el triángulo rectángulo con un ángulo recto y el triángulo obtusángulo con un ángulo obtuso. Ya conoces todos los tipos de triángulos. ¡Bien hecho! Ya entonces corroboramos la clasificación de triángulos según sus lados y según sus ángulos también por medio del video. Vamos entonces a visualizar, solo visualizar este mapa conceptual sobre las unidades de longitud que vamos a trabajar y explorar para la próxima clase. Mientras tanto, lo podemos visualizar, recordar para qué nos sirven o para qué empleamos las unidades de longitud, que aprendimos en años pasados, desde segundo, desde tercero, cuáles unidades de las que se enseñan acá conocemos, y de esta manera tener entonces ya algo que recordemos para la próxima clase. Esto sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden escribir al chat de Teams, al correo o por la plataforma de Santillana. Muchísimas gracias.